La inteligencia artificial se refiere a la capacidad de una máquina o programa para simular la inteligencia humana. El uso de las mismas comenzó para muchos sectores a ser una alternativa de producción y rentabilidad en reemplazo al ser humano. Un sistema tecnológico no malo ni bueno, pero nuevo. Y que como todo producto nuevo, requiere un seguimiento de cerca para contrarrestar sus efectos negativos. Hoy nos visita Ariel Penisi, ensayista, docente e investigador, que nos cuenta los efectos reales de la misma. Eso que nadie te dijo. Hoy, en la realidad. Bienvenidos a un nuevo segmento. La inteligencia artificial, qué tema, ¿no? En este programa de la realidad de hoy. Este debate que nos hacemos todos en algún momento de nuestras vidas, ¿a dónde nos lleva todo esto? Ni bueno ni malo, pero sí nuevo. Y este planteo no podemos evitar hacernos en cada momento. Así que justo ahora que bueno, nos estamos topando todo el tiempo con lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Por eso hoy en este programa lo tenemos de invitado a Ariel Penisi. Él es docente e investigador, director de la red editorial, también coordinador de las nuevas tecnologías, entre otras cosas, por supuesto, que él nos va a contar acá en piso. Y qué mejor que él para decirnos hacia dónde vamos con toda esta nueva tecnología. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, gracias por estar acá en principio con nosotros. Arrancamos así, ¿no? Con el texto de la inteligencia artificial que hoy está a full. ¿Bueno o malo es esto? No, bueno, yo creo que es una... no sé si uno, frente a todos los fenómenos de la realidad, se pregunta si son buenos o malos, digamos, ¿no? Creo que en principio es un fenómeno que en los últimos 40, 50 años cambió, digamos, el panorama de las relaciones de las personas consigo mismos, consigo mismas, entre sí, el panorama laboral, político, etcétera. Y entonces hay en un sentido uno puede decir que es irreversible lo que empezó a pasar, digamos, con la interfase digital en general y en particular con el fenómeno llamado inteligencia artificial, que en realidad también es un poco un equívoco, porque eso que se suele llamar inteligencia artificial son sistemas de procesamiento de datos, de establecimiento de correlaciones, de programaciones que permiten sí emergentes más allá de lo programado, pero no tiene nada que ver con lo que solemos llamar inteligencia cuando nos referimos a los seres humanos. Bueno, acá voy a citar una frase que me parece que es tuya. La inteligencia artificial del libro. Sí. No piensa y el cerebro tampoco. Es el título del libro. Sí, ¿a qué nos referimos con eso? Bueno, el título de un libro que publicamos junto con Miguel Benazayag, que es un investigador que hace muchos años trabaja sobre este tema, es decir, cuando nadie hablaba demasiado de esto, él trabaja sobre todo los efectos de la interfase digital respecto del cerebro, de la cultura, de los cuerpos. Bueno. Y yo vengo trabajando sobre la historia de la técnica y otras implicancias sobre la subjetividad. Y en realidad nosotros decimos un poco provocadoramente en el libro que la inteligencia artificial no piensa, relacionado con lo que te decía antes, ¿no? Eso que consideramos la inteligencia humana como parte de una inteligencia orgánica no se caracteriza especialmente por hacer cálculos, establecer correlaciones, sino más bien, bueno, por una variopinta forma de relación con el mundo que incluye las emociones, que incluye la creatividad, que incluye imaginarios que no tienen que ver con lo calculable. Y en ese sentido,
de la inteligencia, lo que se suele llamar inteligencia artificial, no tiene que ver con el pensamiento, es decir, tiene que ver con el mundo en tanto y en cuanto se vuelve calculable, digamos, ¿no? Ahora, ¿esto es peligroso para el ser humano? Porque viste que se hablaba en un momento de la posibilidad de ser reemplazados por robots y este tipo de cosas que están en el común, en el pensamiento común. ¿Esto podría llegar a pasar, Ariel? Mira, en realidad lo que ya está pasando es básicamente que sustituimos muchos aspectos de nuestras vidas por distintas formas de optimización. Entonces, en realidad no hay sustitución posible de, como te decía, de la amplitud, digamos, de los seres orgánicos. No hay sustitución. El problema es que la fantasía de que se sustituye una cosa por la otra omite lo que realmente es el problema, y es el aplastamiento de los aspectos de la singularidad, que tienen que ver, como decía, con todo lo que en la vida no es optimizable, no es pasible de una forma de maximización. Entonces, en realidad, digamos, esto que es llamado inteligencia artificial o distintos modos de procesamiento como Big Data, ¿no? O distintas programaciones a través de algoritmos que funcionan en las redes sociales o en la Internet, etcétera, tienden en general a optimizar procesos. Entonces, si nosotros sustituimos aspectos de lo humano por la pura optimización, bueno, ese es el riesgo, digamos. Lo que se aplasta es justamente la singularidad de lo viviente. Lo viviente no tiene que ver con lo calculable, en todo caso, la capacidad o no de calcular o lo calculable es una pequeña dimensión de lo viviente. Por eso hay una especie de cosustancialidad entre esta tendencia a la optimización que forma parte de la lógica de las máquinas y gobiernos como el gobierno actual, digamos, ¿no? Que transforma la realidad en una cosa puramente calculable, digamos, ¿no? Y donde además dentro de los cálculos puede quedar afuera una parte importante de la población, no pasa nada en la cabeza de esta gente. Por ejemplo, lo escuchaba hoy a un personaje que debería estar preso, que se llama Federico Sturzenegger, que cometió un delito muy grave en el 2001, endeudando a la Argentina por más de 50.000 millones de dólares y quedándose en el camino con unos 300 millones de dólares. Este personaje suelto de cuerpo diciendo que, bueno, el ministro de Economía en un mes logró el déficit cero. Listo, ya está, cuestión cerrada, ¿no? Esta idea de que haciendo unos números es cuestión cerrada y que hay daños colaterales, que es básicamente lo que no dijo cuando dijo esto, y es que el aumento de la pobreza, el aumento de la desigualdad en tan pocos meses, sobre la base de algo que era espantoso, por cierto, y que era muy difícil empeorar, y lo lograron. El gran logro del gobierno es haber empeorado, ser peor que el gobierno de Alberto Fernández, lo cual es muy difícil de lograr, pero que es sobre la base de una mirada puramente optimizadora, donde la cultura, los imaginarios que exceden la rentabilidad son considerados puras excrescencias, digamos, ¿no? Entonces, hay una dimensión profundamente política de estos fenómenos digitales, en tanto y en cuanto tienden a la pura optimización. Ahora, luego existe la posibilidad, bueno, de pensar cómo nos lo reapropiamos, de qué manera, ¿no? De qué manera podemos, ya que es irreversible como fenómeno, bueno, ver de qué manera en esta hibridación que se da en la relación que tenemos con las máquinas, bueno, de qué manera es posible aprovecharse de algunos aspectos, ¿no? De este fenómeno en virtud de nuestros proyectos vitales. Claro. Ariel, en este momento, ¿en qué lugar se encuentra la Argentina con respecto a esto, ¿no? A esto que decías vos de poder luchar contra las máquinas? Luchar, no sé si sería el término, pero sí por ahí en esta cuestión de ver cómo optimizamos y cómo no perdemos fuentes de trabajo manuales o de seres humanos y no ser reemplazados por máquinas. ¿En qué vos crees que estamos preparados? Esa sería la pregunta. ¿En qué lugar nos encontramos ante esta lucha o ante este pensamiento de la lucha? Nos encontramos en un momento donde todavía tenemos que profundizar nuestro diagnóstico. Porque peligro hay, ¿o no? Sí, por eso decía, el peligro, digamos, es tener un presidente y un conjunto de fascinerosos como Sturzenegger, y no tengo ningún despacho en decirlo porque hace mucho tiempo que lo venimos escribiendo y estudiando las cosas que hicieron en los últimos 20 años por lo menos, 20 y pico, que muy sueltos de cuerpo hablan de
hacer una reforma del Estado por vía de la inteligencia Lo dijeron hace artificial. poquito, ¿no? Hace Exacto. unos días. O manejar la seguridad, o como salió en una resolución del Ministerio de Seguridad. ¿Esto es factible? Perdón, antes que sigas. ¿Es factible hacerlo? No es ¿O lo factible. hizo como provocación, digamos? Yo creo que son un poco insustanciales en sus planteos, pero la orientación que muestran es esta. Obviamente, cuando uno la ve a una ministra como Bullrich, digamos, ¿no? Bueno, no le da la sensación de que es un personaje con sustento, digamos, ¿no? Lo mismo con el presidente, que es un pobre tipo, que está en un lugar que lo excede por todos lados y que en realidad no demuestra la importancia del personaje, sino la poca importancia que tiene ser presidente en Argentina. Entonces uno ve insustancialidad, pero al mismo tiempo ve una orientación. Y esa orientación es verdaderamente lo que, bueno, tenemos la tarea nosotros de cuestionar y de establecer los argumentos frente a esa orientación. Entonces yo creo que nos encontramos en un momento donde todavía hay mucho que trabajar en relación al diagnóstico, es decir, de cuáles son los aspectos perniciosos, digamos, de estos fenómenos digitales para el campo del trabajo, para el campo de la cultura, para la salud mental, digamos, sobre todo de los chicos más chicos. Bueno, ahí hay que establecer bien el diagnóstico, pero sin tecnofobia, es decir, sin una actitud, digamos, ¿no? religiosa respecto de esto, sino tratando de entender la materialidad concreta de estos fenómenos y al mismo tiempo, a partir de ello, bueno, tratar de entender e investigar y experimentar de qué manera, bueno, nos lo podemos apropiar, pero siempre en función de nuestros proyectos vitales que no son optimizables, digamos, ¿no? Vuelvo a repetir esto, digamos, ¿no? ¿Qué te preocupa de todo esto? Vos con esta mirada que tenés tan experta, ¿no? en las tecnologías, también me imagino que deberás tener ideas de otros países, cómo se manejan con la tecnología, que ya están más avanzados que nosotros. ¿Qué te preocupa? Yo no tengo una mirada experta, sí, me dedico, digamos, a estudiar problemas que tienen que ver con la subjetividad, etcétera. Pero bueno, trabajo con Miguel Benazariac, que viene hace mucho tiempo haciendo experimentos sobre, por ejemplo, con el uso del GPS, con el uso de distintas interfaces digitales, el efecto que tienen en el cerebro. Lo he estudiado con experimentos concretos y en algunos casos hay efectos muy preocupantes que tienen que ver con la salud y que tienen que ver en qué tipo de bicho nos estamos convirtiendo. Yo no creo que se trate de países más avanzados o menos avanzados, creo que este es un problema que transversalmente atraviesa países que están en una muy buena posición económica a nivel mundial y tecnológica, y atraviesa países como el nuestro, que no están en un gran momento. Pero en todo caso lo que miro son experiencias chiquitas, como por ejemplo nos ha contado un compañero que se llama Raúl Civechi, uruguayo, de una comunidad guaraní en el sur de Brasil, que por primera vez deja ingresar el teléfono celular en su comunidad. Es decir, lo tenían totalmente rechazado, prohibido, ni internet ni celular. Pero lo dejan ingresar regulando su uso, digamos, ¿no? Entonces hacen una experiencia, es decir, más que mirar a los países avanzados, entre comillas, miro experiencias donde las tecnologías digitales pueden ser reguladas, de alguna manera. Reguladas desde una forma de vida que no las tiene como en el centro de la organización de su vida, sino, bueno, como un vector más, digamos, que puede ser regulado. Lo que pasa es que es un vector tan potente, ¿no? Es decir, no nos imaginamos la vida sin teléfono celular, que por cierto no es un teléfono, lo seguimos llamando teléfono, pero es una computadora lo que llevamos en el bolsillo, llena de aplicaciones y que nos dice todo el tiempo, y nos monitorea, y nos dice, y no. Bueno, ¿hasta qué punto esa relación promiscua, no en un sentido moral, sino en un sentido material, ¿no? de casi fusión que tenemos con las tecnologías digitales, bueno, se puede de alguna manera regular, se puede desviar su uso? Nosotros hablamos de un uso transgresivo, ¿no? Es decir, se puede usar de una manera que no sea el modo en que las propias tecnologías nos indican, ¿no? sobre cómo usarlas. Entonces, bueno, ahí tenemos un desafío, por ejemplo, ¿no? Que por supuesto es un desafío que no tiene que ver con los proyectos, digamos, que se vienen planteando, digamos, a nivel de las empresas o a nivel del propio Estado, cuando bueno, cualquier
letargo, cualquier mirada crítica le resulta y le parece casi un acto subversivo. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Pues, viste, sabemos para qué sirve, pero ¿cómo funciona realmente? Bueno, como te decía, ¿Es verdad que recopila información, que esto en realidad es una gran fuente de información de que en realidad nos están espiando? Viste que hay mucha gente, yo hablo porque hay mucha gente del común de la gente, me incluyo, que piensan que quizás, viste, puede ser, no sé, viste que dicen los datos en Facebook, ponelo, te cuida la privacidad, pero en realidad no te cuida nada. ¿Pasa esto con la inteligencia artificial o no? Sí, no, pero esto, la privacidad, olvídate, porque obviamente que no hay ningún tipo de protección. Las empresas hacen realmente lo que se les canta. En este momento no hay ningún... ¿Alguien legisla, mira esto, no hay controla? Pero esto es un problema todavía más estructural, porque en realidad todas las instituciones públicas están devaluadas, están deslegitimadas. Hay una parte muy importante de la población a nivel mundial que desconoce, digamos, las instituciones públicas. En nuestro país, digo, ganó la elección un tipo que dijo que iba a ser explotar del Estado, que es el topo del Estado y todas esas estupideces, pero de un Estado que ya está explotado. Por eso es estúpido lo que dice el presidente, porque el Estado ya está todo roto y está explotado. Entonces, primero hay un problema porque no tenemos instituciones públicas con participación ciudadana capaces de regular estas cosas. Después, bueno, porque las empresas tecnológicas tienen un poder enorme, económico, influencia, y obviamente que hacen lo que se les canta, digamos, ¿no? Pero yo creo que la inteligencia, lo que se suele llamar inteligencia artificial, es una máquina de procesamiento de datos. Obvio, los datos que procesa son millones en segundos. Entonces el efecto que nos genera es un efecto de un ser pensante, de un ente racional, que en realidad, como te decía, digamos, no puede ser considerado ni siquiera un ente racional, porque lo que nosotros como seres humanos llamamos un ser racional es en tanto y en cuanto existe un cuerpo. Esto que llamamos inteligencia artificial es sin cuerpo. Es decir, sin cuerpo no hay inteligencia. Es decir, lo que hay es, insisto, procesamiento de información a un nivel muy sofisticado, a gran velocidad, a una escala que en otra época nos parecía inimaginable. Entonces, bueno, de este modo funciona. Y además conectada online en tiempo real. Entonces, claro, lo que digo es que hoy ya el problema no es tanto que nos espíen, porque yo, por ejemplo, creo que no tengo tantas cosas importantes para que me espíen, digamos. No creo que a nadie le interese espiarme. Lo que creo es que el problema es básicamente que es muy explícito todo esto, digamos, ¿no? Porque te dicen que determinado programa se está entrenando con vos. Es decir, ¿no? Lo que vos le das, lo procesa, coteja con otra información. Entonces, nosotros entrenamos directamente. Por lo tanto, además hay otro problema acá, y es que toda esa inteligencia colectiva, toda esa capacidad colectiva que está puesta en juego, es capturada por estas grandes empresas que producen enormes ganancias. Ahora, ninguno de nosotros percibe nada por ello, ¿no? Ninguno percibimos remuneración por todo lo que generamos. Gracias a lo que todos los días generamos, la sociedad se reproduce y estas nuevas tecnologías pueden generar las suntuosas ganancias que generan. Bueno, ahí hay otra pregunta que hacerse. Bueno, ¿y entonces qué nos corresponde a nosotros? ¿Cómo es que si justo te toca un gobierno como este, que te congela el salario, los docentes, bueno, reventaron el salario, ¿no? Como creo que superó incluso al gobierno de Macri, que nos sacó 20 puntos, este gobierno nos sacó ya casi 20 en unos pocos meses. Bueno, entonces te revientan el salario y vos tenés que estar corriendo para pagar el agua y la luz. Cuando en realidad mucho de lo que ya hacemos todos los días sirve para que estas tecnologías engorden, digamos, su capacidad de procesamiento, sus datos y todo. Por eso, permitime que meta lateralmente una cuestión política fundamental. Es que está relacionado. Bueno, es fundamental una renta básica universal. ¿Una qué? Perdón. Una renta básica universal, un ingreso universal, incondicionado, por todo lo que ya hacemos. Porque hay mucha gente Muy utópico igual lo que estás planteando. No es utópico, se hace en muchos países. ¿Sí? ¿En qué países, por ejemplo? Bueno, por ejemplo en España. Lo hizo hasta el inefable Bolsonaro en Brasil cuando tuvo la necesidad de zafar de la pandemia. Hay una prueba piloto en Finlandia. En Italia se aplicó y lo sacó Meloni. ¿Cómo funciona eso? Bueno, básicamente lo que se hace es de la renta general. Es decir, porque vos pensás que un país como Argentina es un país que produce riqueza al infinito. Es un país
viste que todo el tiempo nos tratan de convencer de que somos pobres, de que no hay plata y toda esa estupidez. Es un país riquísimo la Argentina. En recursos. Y en recursos y en guita que genera y que está generando. Solo que no la vemos, la plata. Es decir, la renta petrolera, la renta financiera, la renta energética en general, la renta pesquera. Si vos te puedes saber renta de acá y de allá, la renta del agro. Es decir, las rentas que la Argentina produce, para muy poca gente, en ningún país del mundo se produce rentas tan suntuosas para tan poca gente. Bueno, nosotros lo que decimos es, perfecto, de esa renta, nosotros recortando una pequeña parte, podemos generar un ingreso para toda la población. ¿Para qué? Para que todo lo que ya hacemos, y gracias a lo cual la sociedad se reproduce, esté cubierto. ¿Y eso cómo sería? ¿Se transfiere a cada...? Se transferiría de manera universal. Hay algunos que dicen, bueno, esto sería algo parecido a una asignación universal, claro, es lo que te iba a decir, por medio del Estado. Nosotros, ahí sí yo me pongo un poco más utópico, lo cual no tiene nada de malo, digamos, porque si no tenemos un imaginario hacia adelante, claro, estamos fritos, ¿no? Totalmente. Y un poco estas tecnologías lo que hacen es aplastar el imaginario, lo que es un realismo absoluto e inmediato. Nosotros tenemos que poder imaginar otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que algunos decimos? La renta básica universal o ingreso básico universal o ciudadano, como lo llaman en Italia, reddito di cittadinanza lo llaman en Italia. Para algunos consideramos que esto tiene que ser una institución en sí misma, que no tiene que ser ni siquiera el Estado tiene que garantizar que la plata esté, es decir, que la renta que hay que extraer, de donde hay que extraerla, se extraiga y si no aplicar el poder de policía. Si el Estado tiene que estar para eso, pero tiene que ser cogestionada por actores legitimados de la sociedad, ¿no? Organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, Defensoría del Consumidor, Defensoría de la Tercera Edad. Es decir, todos los actores interesados en esto tienen que poder tener participación porque un ingreso universal tiene que ser parte de un proyecto de democracia participativa. Eso es lo que algunos decimos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Como te decía, nosotros nos quieren convencer de que no hay plata, de que somos pobres, de que además debemos, ¿no? Todos debemos, y de hecho, ¿no? Hoy el ministro de Economía, yo no entiendo cómo todavía no fuimos a pararnos en la Plaza de Mayo y no irnos hasta que no se vaya ese tipo, que dijo que tenemos que nosotros gastar nuestros ahorros para vivir. Es decir, lo dijo la impudicia con la que se manifiesta un tipo que es multimillonario y que debería estar preso también, el fiscal Delgado, uno de los grandes fiscales de la Argentina que falleció el año pasado, lamentablemente, un gran tipo además, pidió imputar a Caputo básicamente porque el tipo cuando fue ministro de Economía, o no me acuerdo cuál fue el cargo que tuvo con el macrismo, benefició al sector privado de donde él venía, digamos. Es decir, gente que todo el tiempo está haciendo rosca con el Estado, viven de la teta del Estado, porque los que verdaderamente viven de la teta del Estado es Techín, y son estos grandes grupos. Y son gente como Caputo, y como este personaje que tenemos ahora como presidente, que vivió siempre del Estado. Vivió de la empresa de Urnequian, ¿no? Concesionaria de aeropuertos del Estado, vivió de ser asesor de Scioli, vivió de ser asesor del hijo del genocida Bussi, etc. Entonces, toda esta gente que vive del Estado, es decir, de nuestro dinero, bueno, lo que deberían en todo caso explicarnos no es que no hay plata, es por qué toda la plata que generamos todos no la vemos. Eso es lo que no vemos. ¿Viste? Cuando dicen no la ven, lo que no vemos es la plata inmensa que genera este país. ¿De quién es el recurso de donde se obtiene el combustible que está bajo la tierra? ¿De quién es el suelo? ¿De quién es el viento? ¿De quién es? Es de todos los que habitamos este territorio. Es de nuestra propiedad. Es de nuestra propiedad. No percibimos nada por ello. Al contrario. Bueno, como te decía, un ejemplo claro, la inteligencia artificial, como vos la mencionabas, o Big Data que yo mencionaba. ¿De dónde obtiene los datos? ¿Gracias a quién se reproduce y genera mucho dinero? Gracias a lo que hacemos nosotros todos los días. Entonces, yo lo que digo es que ya hay un trabajo que nosotros hacemos todos los días por el cual no estamos percibiendo nada. ¿Cómo llamó el feminismo de la década del 70 a esto? Básicamente una tarea social no remunerada por no estar reconocida. En el caso del feminismo hablaba de las tareas de cuidado. Bueno, hoy hay un montón de tareas que no están siendo reconocidas
Y eso que el movimiento feminista muy lúcidamente planteó en la década del 70 y vuelve a plantear en los últimos años, hoy es extensible al conjunto de la sociedad. Y por eso yo digo que es urgente un ingreso universal y que es la única respuesta que hoy colectivamente podemos dar frente a una injusticia y a un robo asqueroso e intolerable como es que está ocurriendo en la Argentina, que está ocurriendo hoy todos los días. Ariel, paradójicamente a lo que vos decís, ¿no? La tecnología de alguna manera también fue una aliada de la gestión actual. Lo han dicho ellos mismos también, que han llegado por ese lado. ¿Cuál sería para vos la...? Bueno, muestra hasta qué punto es un espacio de disputa. ¿No? Es un espacio de disputa. Ha habido luchas muy importantes desde la primavera árabe hasta luchas en Brasil o en España o incluso en Argentina que han tenido que ver con la utilización, por ejemplo, del celular como una forma de comunicación para la organización, digamos, de las luchas. O sea que también, digamos, algunas de las tecnologías digitales pueden de alguna manera ser incorporadas, pero siempre bajo el alerta de que no es que uno usa como si fuera un martillo, digamos, la tecnología digital, porque no es lo mismo, digamos, una herramienta, ¿no?, que se incorpora orgánicamente, digamos, al cometido que uno tiene, que un dispositivo complejo que tiene una gran capacidad de formatearnos. Entonces no es que vos usás como querés el celular, lo usás como te dice que hay que usarlo. Es decir, porque de hecho si lo usás como querés puede no funcionar. O sea, digamos, ¿no? Lo que yo te entiendo es, vos decís que esto sería favorable en el caso de que sea medido, tal vez, es lo que estoy entendiendo. Bueno, de que sea regulado, regulado. De que sea problematizado, de que sea transgredido, digamos, eso, digo, una posición crítica, quiere decir un uso crítico también a veces, ¿no? Entonces, por supuesto, es un campo de disputa. Evidentemente, claro, que este gobierno ha obtenido un beneficio muy grande de algunas redes sociales. Bueno, curiosamente esas redes sociales pertenecen a la misma gente que después termina apoyando a estos gobiernos, digamos, ¿no? No es algo, uno no puede ser ingenuo y además está bastante a la vista, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo evalúas vos, teniendo en cuenta todo esto que hemos charlado, cómo evalúas vos el uso de la tecnología hoy en la Argentina, que está en todos los ámbitos? Ya sabemos que penetró en el político, mucho, se han valido de eso, de hecho. Se han jactado ellos, no lo digo yo. Sí. Del TikTok han hecho en campaña, ¿viste? Con los chicos. Sí. ¿Vos cómo lo evalúas? Yo creo que hay un uso muy acrítico, digamos, ¿no? Hay un uso, una participación, digamos, en las redes sociales, etcétera, que no lo veo bien, digamos, en su uso masivo. Insisto, creo que es un campo de disputa y hay que darle a esa disputa de muchas maneras, sin tecnofobia, pero tampoco, y mucho menos, con tecnofilia, que sería la apología permanente de las redes. Y que bueno, que también las redes se montan sobre un grado muy grande de simplificación de la realidad, ¿no? Donde todos tenemos la realidad muy simplificada, ¿no? Queremos escuchar lo que queremos escuchar y nada más. Y bueno, y eso habilita la fake news, ¿no? Hoy se está hablando del caso de la boxeadora que se hizo una campaña para decir que era trans y al final no era trans, o del chico en el Reino Unido que mató a los compañeritos y que dijeron que era inmigrante y no era inmigrante. Y aún una vez que oficialmente hay voces que dicen no, mira, no era así, igual siguen con las campañas, lo cual muestra que también hay algo que excede la tecnología simplemente, y es que, bueno, hay un momento de la sociedad donde hay una voluntad que yo llamo facciosa, y sobre todo estamos bajo el misterio de la obediencia. Quiero terminar con eso, es decir, la pregunta es ¿por qué obedecemos? Lindo para cerrar. Bueno, gracias, Ariel, por estar con nosotros acá. Gracias. Gracias, hasta el próximo programa.